niño y porque le gusta. Y cuando te gusta una cosa y te hacen tanto daño, porque llega a hacer tanto daño, pues algún día hay que soltarlo. Así que nada más. José Lu. Empezamos ya. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta otra charla, espero no alargarme demasiado, sobre la Virgen del Camino, sobre la historia un poco de la imagen, de por qué está ahí el santuario y de todas las leyendas que rodean este lugar, ¿no? Como todas las ermitas, todos los santuarios de renombre, alrededor de ellos se crean una serie de tradiciones que vienen a explicar un poco el porqué. Por qué se construye allí, por qué esta Virgen coge tanta devoción, los milagros que hay alrededor de ella, que muchas veces no se explican de otra manera más que con la leyenda y con la tradición, y era una tradición que va pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, y que hoy pues se va perdiendo poco a poco. Además, más en el caso de la Virgen del Camino, que con la destrucción del santuario antiguo para construir el nuevo, se perdieron pues muchos lugares emblemáticos y los esbotos, los cuadros de los milagros y demás, y pues muchas veces no comprendemos lo que vemos. Bueno, la primera de las leyendas que vamos a ver sería la de la aparición de la Virgen del Camino. ¿Por qué se construye allí el santuario? Bueno, a principios del siglo XVI, no sabemos exactamente el año, en torno a 1504, el día 2 de julio, fecha de la visitación de la Virgen, esta se aparece un pastor que se llamaba Simón Gómez, que era natural de Velilla de la Reina, estaba pastando allí con las ovejas, y le dice que es voluntad de ella y de su hijo que en ese lugar se construyó un santuario para el remedio de las almas de estas tierras. Lo manda a ir a León, que hable con el cabildo de la catedral y que lo construya porque esos terrenos pertenecían al obispo. Y el pastor le dice que no lo van a creer. Y aquí viene el hecho sobrenatural más cabe todavía, y es que la Virgen le dice que le dé la onda que tenía el pastor y coge una piedra y la lanza. Entonces le dice: cuando llegue aquí el obispo con todos sus acompañantes y contigo, veréis esta piedra tan grande que será la señal suficiente de que soy yo la que te envía. Y así fue, ¿no? Llegaron allí pues todo el cabildo de la catedral, el obispo, los corregidores y el pastor, y encontraron esa piedra tan grande que estaba situada donde hoy se alza el propio santuario. Lo vemos aquí en esta pintura que está en el retablo de Velilla de la Reina, perdón, que es el pueblo del que era natural el pastor Simón Gómez. Aparece además la Virgen del Camino aquí entre las nubes y el escudo del pastor, que después quedó sirviendo en el santuario y se supone que está enterrado debajo de la Virgen del Camino. No lo sabemos exactamente porque, como sabéis, el santuario antiguo se derribó. Sí que es verdad que la Virgen sigue en el lugar en el que estaba, pero desconocemos los restos mortales de este señor. Entre la leyenda y la realidad pues hay un trecho, ¿no? Lo que sí que es seguro es que en torno a 1520 hay un documento en el archivo de la Catedral de León que dice marca unos terrenos y habla de la Virgen del Camino donde ahora se apareció. Entonces, bueno, pues sí que la tenemos ubicada en esos años y es de esa época de cuando data la talla que veneramos hoy en el santuario, Basílica Menor. Bueno, este sería el relieve que hay de esa aparición en la puerta del camarín del propio santuario, por el que se accedía a la parte de atrás para besar el manto, y donde pues también está el pastor rezando el rosario, porque se supone que el pastor pues estaba en sus meditaciones con el rebaño de las ovejas, y la Virgen que le viene a decir que quiere que se haga ahí ese santuario. Bueno, a raíz de este milagro, de esta leyenda, se crea una topografía sagrada en este lugar, ¿no? Y se construyen varios edificios. Uno de ellos sería el Humilladero, que es una ermita muy chiquitita que estaba un poco alejada del santuario y que pues siempre estaba en continuas reparaciones porque era un edificio muy humilde. En este edificio es donde se supone que fue donde se apareció la Virgen, aquí sería donde se apareció el pastor, y desde la que lanzó la piedra. La piedra fue a caer a donde hoy se sitúa el santuario. Es allí donde cayó esa piedra y donde se levantó después el santuario. Estas serían las fotos de ese santuario antiguo, que sería el tercero de los que hubo. Hubo otros dos construidos pues, con adobe, en tapial, etc., que había que estarlo reformando continuamente, hasta que finalmente se construyó este con una sola torre. Después, a finales del siglo XIX, principios del XX, se construyen ya las dos, haciendo pareja, y se cambia el chapitel. Y bueno, en los años 50, a finales de los años 50, se derriba para construir el actual, que luego veremos. Entre ambos, entre el santuario y el humilladero,
estaba el Via Crucis, estaban las 14 estaciones del Calvario, que era típico que las novenarias, que eran señoras que estaban 9 días en la Virgen del Camino rezando las novenas, al amanecer por la mañana fueran rezando el Via Crucis del santuario al humilladero y volvieran rezando el rosario. Bueno, pues muchas iban de rodillas, iban, como veis en esta foto que es fabulosa, los sacristanes con los faroles y el Cristo y demás. Esto de las novenarias, entrando ya un poco también en eso de las tradiciones, es una costumbre, bueno, pues que hoy prácticamente ha desaparecido. Eran señoras de muchísimos puntos de toda la península, de Asturias también venían muchas, de Zamora, bueno, de todos los territorios de Galicia, alrededor de León, que estaban 9 días durmiendo allí, rezando las novenas, oyendo las misas que se decían en los diferentes altares del santuario y realizando, bueno, pues estos Via Crucis y demás. Las fechas más típicas eran durante el mes de septiembre, hasta el día 15, que es la festividad de los Dolores de la Virgen, se hacía la novena chica y después se hacía la novena grande alrededor de la fiesta de San Miguel, que era el 29 de septiembre y que era cuando era la romería más importante de allí de la Virgen del Camino. Dormía muchas veces, en el caso de mi bisabuela, que estuvo ofrecida haciendo unas novenas, en mi casa siempre soy yo que dormía en el suelo de una barbería. Y muchas veces, si no había sitio dentro de las casas, porque la afluencia era muy grande, dormían, como había dicho antes Roberto, en los propios carros o en los portales del santuario, a la intemperie, donde fuera. También en esa topografía sagrada existía una casa de novenas y una hospedería que era donde también muchas veces se quedaban, y un pozo que era de donde sacaban agua para beber. Bueno, estas son esas fotos de los rezos multitudinarios del Via Crucis y demás, que fueron hechas por el propio Sorolla, que visitó el santuario también en los primeros años del siglo XX y quedó extasiado del costumbrismo que vio allí, de toda esta gente venida de diferentes lugares, con las ropas de sus pueblos de origen, además, más en esta provincia que desde muy antiguo se caracterizó por tener una devoción casi al traje típico, ¿no? que los campesinos lo vestían con mucho orgullo y van allí mostrando. Bueno. Y bueno, el santuario y todo lo demás pues hoy se haya muy desconfigurado porque a finales de los años 50 un matrimonio de cerca de León, que había hecho fortuna en México con la cerveza Coronita, ofreció a la Virgen del Camino un nuevo santuario. Esto coincide con la llegada también al lugar de los dominicos, con los cambios de moda en la iglesia derivados del Concilio Vaticano II, y se quería pues un templo mayor donde entrase más gente y con el criterio de la época se derribó el antiguo, se dejó el nuevo y se conservó el ábside, que era donde estaba el retablo con la imagen, que supuestamente no se cambió de lugar. El humilladero antiguo también se derribó y se construyó esta ermita que hay aquí abajo. Bueno, a mí me parece que es horrible. Sí que a ver, tiene su encanto, es bien de interés cultural, por la arquitectura contemporánea y demás. Si entras hablan de la sencillez, del contraste con el retablo y demás, pero bueno, donde esté el santuario antiguo, pues el nuevo no tiene color. Sí que es verdad que toda la escultura que hizo Subirats, que son esas grandes esculturas de los apóstoles, de la Virgen y todas las de las portadas, han dado mucho juego a la realización de tradiciones que han surgido a raíz de su construcción, como el tirar de las narices al santo, el tocar la piedra o el ir viendo las diversas maneras. Estos serían el matrimonio de Pablo Díaz y doña Rosario, que fueron los benefactores del nuevo santuario. Y, como les decía, todas esas puertas han dado mucho juego a crear tradiciones nuevas. En la portada principal, las esculturas que se representan son las de la Visitación de la Virgen. Esto es porque la Virgen del Camino se apareció el día 2 de julio, que es la fiesta de la Visitación. Y bueno, los que fuimos ayer a misa, no sé si alguno de los que hay aquí estuvo, Maribel sé que sí, pero estuvo conmigo. Si os fijasteis, el evangelio que se leyó era el de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, ¿no? Dice pues, que la Virgen se puso en camino y fue a la montaña a visitar a su prima, y cuando llegó, pues la criatura que llevaba en su vientre saltó de alegría. Eso sería la portada principal, en donde además se habla de los misterios gozosos, que es dentro de los que se incluye, y después está, en esta otra foto se ve un poco mal, la puerta del camarín, que está representado el pastor y la onda con la piedra que, bueno, pues la gente al salir del camarín de besar el manto toca, pues muchas veces por inercia, sin saber qué significa, ¿no? Pero es por eso, porque la Virgen está en el sitio donde cayó esa piedra. Este tema no es nuevo en León y ya existía una leyenda muy similar a muy pocos kilómetros en la propia ciudad de León, en la Plaza del Grano, donde llegan los carros el domingo. Se apareció también la imagen de la Virgen mucho antes, en el siglo V, VI se habla, y esa sería la primitiva Virgen del Camino, hoy Nuestra Señora del Mercado, la antigua del Camino, ¿no? La Virgen se supone que aparece
En la Plaza del Grano, entre la fuente y la iglesia, hay una cruz donde antes estaban las zarzas y es el sitio donde se le aparece también a unos pastores la imagen de la Virgen, que es la que se venera en León y que ahora estará camino a la catedral para coronarse. Ambas tuvieron muchísima devoción en toda la provincia, mucho más la del Camino, pero de las dos hicieron pues, muchos grabados, muchos retratos, y muchas veces cuesta diferenciarlas, pero hay un truco. La Virgen del Mercado, la antigua del Camino, tiene el Cristo que mira para arriba, y la Virgen del Camino, la del pueblo de la Virgen del Camino, el Cristo mira para abajo. Entonces, si alguna vez veis algún grabado, algún cuadro y no sabéis cuál de las dos puede representar, es muy fácil, porque además estilísticamente son muy similares, no son de la misma época, de finales del XV, principios del siglo XVI. Esto de las piedras nos habla seguramente de algo mucho más antiguo, de algún lugar donde ya había un culto precristiano, romano, prerromano, que en esas piedras podría ser algún ídolo, hoy no se conserva, pero sí que en la provincia de León tenemos otros ejemplos, como por ejemplo en el santuario de Carrasconte, donde está la Peña Furada, que separa las comarcas de Bavia y de la Ciana, o esta otra ermita que es algo menos conocida, que está en la comarca de Valmadrigal, dedicada a San Cristóbal, donde hay también una piedra, que hoy sabemos que es un ídolo mucho más antiguo, y que dice la leyenda que fue el estómago de un buey que reventó porque no podía mover la imagen del santo que se venera dentro de la ermita. Es la resignificación de los lugares de culto antiguos con la llegada del cristianismo. Bueno, siguiendo con las leyendas y los milagros que hay alrededor de la talla de la Virgen, uno de los más conocidos era el milagro del cautivo y el arca. Esta sería el arca del cautivo con las cadenas. La leyenda nos dice que estando Alonso de Rivera, que era natural del pueblo de Villamañán, cautivo en la ciudad de Argel, por un moro que se llamaba Alcazaba, este le hacía sufrir pues, grandes trabajos, invocaba todos los días a la Virgen del Camino para que la librase del cautiverio. El moro, temiendo que esta gran señora a la que se refería el cristiano pudiera venir a socorrerle, lo encerró en un arca, lo tocó unas cadenas y se puso a dormir encima. Y prodigiosamente, pues el arca con las cadenas y el cautivo encima voló hasta el santuario. Y hay una parte de esa leyenda muy bonita que dice que por donde iban llegando y al llegar al santuario las campanas sonaban solas. Y así se despierta el cristiano, le dice el moro: «Cristianico, tu tierra hay cencerras», y le responde: «Campanicas y buenas». Entonces ya le dice al final: «Pues despierta que estamos en ella». Y los dos pasaron a servir en el santuario. Este es el relieve que está en el otro lado del retablo mayor, en la otra puerta del camarín, y donde vemos pues también la basílica antigua con las campanas volteadas, señal de que estaban sonando, el cristiano atado con las cadenas y el moro encima del arca también con las cadenas. Bueno, estas serían las puertas en el retablo antiguo, esta sería la de entrada con la aparición y esta sería la de salida por el otro lado con este milagro del arca y el cautivo que siguen ahí. Esas se pueden ver todavía porque el retablo se remodeló un poco, pero la mayor parte se conservó. No es una leyenda única de la Virgen del Camino, existen más por muchísimos lugares de toda la geografía. Seguramente la más antigua sea el milagro que sucede en Santo Domingo de Silos, redentor de cautivos, en Burgos, en el convento, la parte que ha quedado románica, hay una capillita que está llena de cadenas de esos cautivos que por intercesión de Santo Domingo fueron librados, y hay muchas otras, por ejemplo, en Guadalupe, es este cuadro de aquí, donde se repite de nuevo, la leyenda del cautivo de Peronier en Soria, que también viene a ser lo mismo, y que es, bueno, pues todo un conjunto que aparecen seguramente en la misma época, en los siglos XVI y XVII, la de Santo Domingo de Silos es anterior, en una época del contexto de la guerra contra el turco, de la lucha del cristianismo contra el islam y demás. La talla de la Virgen representa a María en el sexto dolor, cuando Cristo es descendido de la cruz, y antes de colocarlo en el sepulcro, ella lo coge en sus brazos. Hay un fragmento de una de las lamentaciones de Jeremías en la peana de la Virgen, que dice: «O vos omnes, y transitas per vitam viam, atendite et videte si es dolor sicut dolor meus». O vosotros, que camináis por el camino de la vida, atended y ved si hay dolor como mi dolor. Esta frase, que en un origen parece ser que se relacionaba con Jesucristo, después se relaciona con la Virgen. Y es una llamada de atención que hace a todos los caminantes para que paren y se detengan a ver ese dolor de la propia Virgen. Y esto ha hecho el nombre del propio santuario, la Vereda del Camino de Santiago, la Virgen del Camino, el
Camino Real, y que en muchos lugares de la geografía, de la geografía pues, leonesa y del resto de España, a la vera de importantes caminos, de importantes vías de peregrinación, se construyesen santuarios dedicados a la Virgen de la Piedad, de la Quinta Angustia, de los Dolores, por esa lamentación que hace, ¿no? En León, los más destacados pueden ser los de la Calzadilla de los Hermanillos, que celebra la fiesta el Viernes de Dolores, que es otra de las festividades relacionadas con la Virgen, la más antigua, la propia que veíamos antes, la Virgen del Mercado de León, la propia del Camino, o las de Molina Seca, de Cacabelos, de Villademor de la Vega, de la Garandilla, donde se repite pues esa iconografía. A la entrada de la campa del santuario, por donde entran los pendones y los carros, está este monolito de piedra, donde está la Virgen del Camino con ese pasaje de las lamentaciones de Jeremías, aludiendo al dolor de la Virgen. Bueno, pasando ya a hablar un poquitín de las tradiciones que se articulan alrededor del santuario, una de las que más nos puede sonar son los ayuntamientos del voto. ¿Qué es esto? Bueno, la ciudad de León y la comarca de la Sobarriba, que era pues, el granero de la ciudad, donde se producían la mayor parte de los alimentos que se consumían en la ciudad, cuando llegaban épocas pues, de escasez de lluvias, de demasiadas lluvias, de muchas heladas, hubo una vez que se ofrecieron a la Virgen del Camino porque estaban los ríos helados y los arroyos helados y no se podía moler el pan, pues se encomendaban a los santos de mayor devoción de la zona. Es lo que corresponde con los ayuntamientos de Valldefresno y Villaturiel, y el propio de la ciudad de León. Y en el siglo XII se encomendaron a San Isidoro y lo sacaron en procesión, llegando hasta un monte que hay cerca de Trobajo. Allí dice la leyenda que el cuerpo del santo empezó a pesar tanto que no lo pudieron mover, y de una nube que se formó en el cielo, pues al final estuvo lloviendo 3 días seguidos. Tuvieron que hacer un campamento para albergar el cuerpo del santo, avisaron a la reina, y cuando llegó la reina, bueno, esto es una crónica medieval, ¿no? Tocó el santo se movió, vinieron 4 niños, pudieron con él, y bueno, pues se solucionó toda esa sequía. Y estos ayuntamientos hicieron un voto de ir todos los años en procesión hasta este monte que estaba entre la Virgen del Camino y León, en Trobajo, donde había una ermita dedicada a San Isidoro que construyeron los vecinos de sus pueblos. ¿Qué sucede? Bueno, esta romería se hacía partiendo de la iglesia de Santa Ana, de León. Allá llegaban todos estos pueblos con la cruz, el pendón, las insignias, y iban hasta esa ermita. La ermita se arruina y sucede también que hay una ley que prohíbe las procesiones de más de media legua, perdón. Entonces se reinventan un poco, por así decirlo. El Ayuntamiento de León va a ir a hacer el voto a la Basílica de San Isidoro, que sería lo más lógico, y es la ceremonia que hoy llamamos de las cabezadas, donde se debate si van libremente o van por obligación a entregar el cirio de cera al santo, y los ayuntamientos de Valldefresno y Villaturiel abandonan esa antigua devoción a San Isidoro y van a pasar a la Virgen del Camino, y es allí donde van a ir a hacer su voto. Y estos ayuntamientos además eran los que se encargaban de solicitar al Cabildo de la Catedral, al Ayuntamiento de Valverde, que tenía los derechos por estar el santuario en ese terreno, y a los rectores del santuario, que la Virgen vaya a León en las épocas pues, de sequía, igual que lo hace en la Catedral de Astorga la Virgen de Castrotierra. Esto está muy regulado también por muchas ordenanzas y demás. Entonces, cuando se ponen todos de acuerdo, por diversas efemérides, la Virgen es llevada a León, en un protocolo donde en los diversos puntos del camino se van uniendo por los pueblos de la Sobarriba, los pueblos de un lado, de otro, van las cruces y los pendones de todos los ayuntamientos de alrededor, del arciprestazgo de San Miguel, se llega a San Marcos, de San Marcos luego por Ordoño y la calle Ancha se lleva hasta la catedral, y ahí está pues en novenas. Bueno, hay diversas fotos antiguas de los traslados que se hacían que son pues muy importantes y donde vemos un gentío realmente espectacular. Aquí están todas las cruces y los pendones de sus pueblos, cruzan el puente de San Marcos y una vez cruzado el puente se hace entrega de la imagen a la ciudad de León. Además de esta romería también causó otro voto que tenía el Cabildo de la Catedral de León, porque estando la Virgen en novenas en 1720 y algo, no me acuerdo exactamente el año, con la catedral llena de gente, cayó un rayo en la torre según se mira de frente a la catedral de la derecha, se expandió por todo el templo, pero todo el mundo salió ileso y no pasó nada. Entonces, todos los años, el Cabildo de la catedral ofrecía una misa a la Virgen del Camino en un altar que tenía la catedral,
y en una de las misas de Pascua, creo que era la del segundo domingo, cantaban también la salve en agradecimiento por haber librado a toda la ciudad de León de la que podía haber sido una gran catástrofe.